Gema Desfazadora es uno de los personajes más divertidos dentro de Waven porque juega con muchísima movilidad. En este video te voy a enseñar a utilizarla con una build un poco diferente pero bastante divertida. En cuanto a habilidades, vamos a tener planificación desfazadora, que cuando lanzas un hechizo elemental da un punto de movimiento adicional a tu héroe y pone un corazón de espíritu adyacente a un enemigo aleatorio. Vamos a ver que ese tema de aleatorio no lo vamos a sufrir tanto como con el Voracious. Y luego tenemos la inestabilidad desfazadora, que cuando tu héroe termina un desplazamiento inflige un daño alrededor de él. Recordemos que su pasiva principal es ganar desfase, y cuando un héroe tiene desfase puede atravesar a los adversarios y les inflige daño. En cuanto a hechizos de clase, vamos a hablar un poquito más de eso en el apartado de hechizos, y en cuanto a vida o ataque nos vamos a subir absolutamente todo a la vida. En cuanto a objetos, vamos a llevar el anillo oblongo, preferiblemente con todas sus mejoras, pero en especial con las de ganancia de armadura y con las de daño de hechizo. Luego vamos a tener el anillo aróboro, funciona exactamente igual. Vamos a querer subirle a los daños de los hechizos tierra y a las ganancias de armadura. También, si les puede subir el tema de los compañeros, está bastante bien. Realmente aquí la idea es tener absolutamente todas las mejoras. Luego vamos a tener el anillo Lala, también con las runas de daños elementales subidos, y el luto de toros con los daños de los hechizos elementales subidos. En cuanto a Brazal, vamos a tener el brazalete etéreo, que cuando atacamos y un enemigo tiene astral nos va a dar 2 indicadores de éter, por lo que están asumiendo es correcto. Esta es una build de compañeros. También lo vamos a tener con absolutamente todas sus mejoras. En cuanto a compañeros, vamos a tener uno de los principales de Astral, que es As. Si no te lo has subido, súbetelo porque él sirve para muchísimas builds que involucran este tema de Astral, preferiblemente con todas sus mejoras, indispensablemente con la Hermandad del Tofu. Luego vamos a tener la Recluta Indomable, que va a accionar nuestro combo principal para ganancia de turbas, que es con su ataque sacas tu próximo hechizo de 6 puntos de acción. Ya les voy a mostrar el hechizo. Luego vas a tener con todas sus mejoras. Luego vas a tener a Marcus, que con su ataque activa turbas y el objetivo está fangoso. También lo vamos a tener con todas sus mejoras preferiblemente. Y por último vamos a tener a Yugo, que con su ataque intercambia su posición con la de nuestro héroe. Con Yugo va a pasar algo, y es que él nos va a ayudar a tener muchísimo daño, a reposicionarnos en ciertos corazones, y va a ser en sí un personaje bastante bueno, aparte de que se va a curar con su pasiva de recuperación. Y en general es un compañero bastante bueno. Si no lo tienes, también súbetelo. En cuanto a hechizos, vamos a tener hechizos de aplicación de estado, precisamente para generar el astral. Adicionalmente también van a ser de bajo coste para que podamos ir rotando en nuestra mano bastante fácil. Entonces vamos a tener bálsamo cenagoso, frasco de viento pequeño, palabra infecciosa y primera cura cáustica. Luego vamos a tener escudo de albuera, que es un hechizo también de coste reducido. Aparte, al ser elemental también nos va a dar un corazón y nos va a dar escudo cuando generemos los indicadores suficientes. Por último, en cuanto a hechizos elementales, vamos a tener las turbas de albuera. Como ya les mencionaba un poco antes, la idea es invocar a la Recluta Indomable, utilizar las turbas de albuera para que la recluta y nuestro héroe quede con la armadura, y luego atacar con la recluta para que turbas de albuera vuelva a nuestra mano. Luego de eso vamos a tener el hechizo Ni Muerto, que nos permite reinvocar y nos va a dar un punto de éter, y adicionalmente nos va a permitir intercambiar la posición con nuestro compañero. Luego vamos a tener Anastomosis, que nos va a dar 2 puntos de movimiento y 2 hechizos. Nos va a venir bastante bien para alejarnos de los enemigos y para sacar hechizos de nuestro mazo. Y por último, Salud de Hierro, que nos va a dar un 10% de vida máxima en armadura, y vamos a poder sacar 2 hechizos. Tengo un video gameplay explicando esta build en detalle, así que vayan a verlo. El link está en la descripción. Si quieren ver esta build más tranquilamente en una imagen, tienen el link de Discord que está en la descripción también. Si quieren ver más builds, revisa esta lista de reproducción.